vamos a estudiar. A ver, el equilibrio térmico. ¿A qué se llama equilibrio térmico? Cuando yo tengo, por ejemplo, un vaso con agua y le pongo, por ejemplo, hielo, lo que yo sé es que la temperatura disminuye. ¿Sí? Entonces, ¿quién se dio calor? ¿Quién dio calor a quién? ¿El agua al hielo o el hielo al agua? El agua al hielo. Correcto, Saray. El agua al hielo, porque el agua está a mayor temperatura y le da calor al hielo para, obviamente, fundirlo, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso, y luego de ello llega un equilibrio, llegan a tener una temperatura de equilibrio. Entonces, llega a un estado final. Lo que nos interesa a nosotros siempre es el estado inicial y el estado final. Para ello, y todo esto se basa en principios, y hay principios o leyes o postulados de la termodinámica, que son 4 postulados. Hoy día vamos a estudiar esto, exclusivamente los principios de la termodinámica y sus aplicaciones. Cuando hablamos de los principios de la termodinámica, hablamos obviamente de los efectos que produce el calor. Ya sabemos, en las variables termodinámicas, entre ellas de energía, temperatura, entropía y otras más. Las leyes describen, y obviamente bajo ciertas circunstancias, cómo se comportan los sistemas. Y además prohíben ciertos fenómenos, como por ejemplo el móvil perpetuo, como por ejemplo prohíbe de que el hielo le ceda calor al agua. ¿Eh? O sea, nos da una direccionalidad, nos dice cómo funciona la naturaleza. Para ello vamos a estudiar entonces 4 principios o leyes o postulados. El principio cero de la termodinámica. El principio cero de la termodinámica hace referencia justamente al equilibrio. Y lo que nos dice es, yo tengo 2 sistemas. ¿Vale? Vamos a estudiar. Yo tengo 2 sistemas o cuerpos que están separados en equilibrio con un tercer sistema. El sistema A y el sistema B están por separados en equilibrio con el sistema C. Esta pared es una pared adiabática. Una pared adiabática significa que es una pared que no permite el flujo de calor entre A y B. Pero yo sé que A y C están en equilibrio y B y C están en equilibrio, es decir, están a la misma temperatura. ¿Qué puedo concluir? Que también el sistema A y el sistema B están en equilibrio. Los 2 sistemas también están en equilibrio, es lo que puedo concluir. Correcto. Yo tengo aquí una pared diatérmica. Cuando hablo de pared diatérmica, hablo de una pared que permite el flujo de calor, permite el flujo de la energía. Entonces hay que diferenciar, ¿no?, entre una pared adiabática y una pared diatérmica. Eso es lo que se trata de hacer adiabáticamente, es tratar de que no permita el flujo de energía. Esto se utiliza mucho en congeladores, porque se trata de aislar el calor. Bien, eso es el primer principio, el principio cero, ¿no? La ley 1 o el primer principio de la termodinámica, en cambio, nos establece el sistema de la conservación de la energía. Aquí este es un postulado que permite establecer que la energía se conserva. Cuando tenemos trabajo o a un sistema se le da calor y ese sistema produce trabajo, o al revés, el sistema absorbe calor y se realiza trabajo sobre él. Bueno, un sistema lo que va a hacer es variar su energía interna. Ya sabemos que cuando se le da calor, aumenta la temperatura, y si aumenta la temperatura, aumenta la agitación térmica, ¿no? Entonces, el fundamento de esto es que la energía total macroscópica de cualquier manera no va a cambiar. Es decir, hacemos trabajo, hacemos calor, y macroscópicamente no va a cambiar. ¿Por qué? Estamos hablando justamente del principio de conservación de la energía. No se crea la energía de la nada, tampoco se pierde, solamente lo que va es a transferirse o a transformarse. Y esto mediante el calor y mediante el trabajo. Y eso va a permitir que también el sistema varíe su energía interna.
Este principio, matemáticamente, lo tenemos establecido de esta manera. Delta U, esto es variación de energía interna. U es energía interna. A veces le ponen E, no hay problema, E como energía. Pero se puede poner como delta U. Lo que nos dice es que la variación de energía interna de un sistema siempre es igual a la suma de la energía que absorbe el sistema. Esta es la ecuación que establecer la ley de conservación de la energía. ¿Sí? Para entender mejor esta ley, hay que obviamente poner una convención de signos, porque esta ecuación podría ser positiva o negativa. Aquí vamos a ver por qué. Se podría determinar que esos sistemas termodinámicos, lo que nos interesa a nosotros del calor, si absorbe o si cede el calor, en principio una generación de como energía. Lo que les digo, a nosotros nos interesa el estado inicial dado y el estado final. No nos interesa el proceso, no importa el proceso que tengamos, no importa. Es como, te voy a poner una analogía en el sentido de que supón que elevas una piedra, ya queremos elevar la piedra a 1 metro, tienes una piedra en el piso y quieres elevarle 1 metro. No importa el camino que sigas, puedes elevarle recto, puedes elevarle haciendo curvas, puedes elevarle haciendo por diferentes caminos puedes elevar. Lo importante no es el camino que haya seguido, el proceso. Lo que nos interesa es que se llegue a 1 metro de altura. Lo mismo sucede a nivel termodinámico. No nos interesan los procesos. Nos interesa el estado inicial y el estado final. Te pongo otro ejemplo. Supongamos que queremos calentar agua hasta 80 grados Celsius y el agua está a 20 grados Celsius. No interesa cómo lo caliente, qué proceso o qué utilice para calentar. Lo que nos interesa es que llegue a 80 grados Celsius. Yo le puedo calentar en olla pequeña, en olla grande, de acero, de aluminio, de cobre, de barro, con leña, con carbón. No interesa la forma, no interesa el proceso, nos interesa es el estado final respecto a esta inicial. ¿Sí estamos claros? Entonces, eso es lo que vamos a analizar, y vamos a analizar de qué manera un sistema absorbe ese calor o recibe ese calor. Y matemáticamente, ¿qué vamos a hacer? Mira, esta ecuación, si es positiva, porque puedes encontrar positiva o negativa según el texto. Si es positiva, te hago el análisis. Vamos a suponer que el calor, si el calor es absorbido por el sistema, es positivo. Si el calor es cedido por el sistema, es negativo. ¿Sí? Si el trabajo es realizado por el sistema, es negativo, es decir, se expande. Si el sistema, si es de expansión, es negativo. Y si es de compresión, es decir, disminuye, es un trabajo hecho sobre el sistema, es como un émbolo, ya lo vamos a entender con lo que vamos a analizar enseguida. Entonces, puedo considerar negativo si se comprime. Por eso, compresión, es decir, el trabajo hecho sobre el sistema. En cambio, si yo pongo con signo negativo, esto es al revés, nada más, solo al revés. Si el trabajo hace el sistema, es positivo, expande. Y si se hace sobre el sistema, si se comprime, es negativo, lo contrario del de allá. Mira cómo debo utilizar, ¿no? Me interesaba indicarte estas dos formas porque te puedes encontrar con sorpresas en algún libro. Ah, yo te enseño con más, y no, pero si me enseñó mal, porque en el otro libro o investigo y está con menos. Ah, ya sabes por qué puede estar con más o con menos. Eso depende de la convención de signos que tengamos. Esta es la convención de signos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Les dejo un momentito, un 30 segundos. Cuente. Agua.
Hola. Ya, estaba seco la garganta. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si no, continuamos. Continuamos. Veamos las aplicaciones de ese principio. Recuerda que el primer principio de la termodinámica es una comprobación o un enunciado o un postulado de la conservación de la energía. Muy importante. Y el principio cero es un enunciado del equilibrio de sistemas. Tú en química ya debes de haber estudiado, cuando estás estudiando las leyes de los gases, debes de haber estudiado algún sistema tipo presión-volumen. Supongo, algo de esto ya deben haber estudiado para explicar las leyes de los gases. Supongo, no sé, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo estará? Pero yo voy a hacer análisis como procesos termodinámicos. Un proceso isocórico o isométrico también se lo conoce, es iso igual métrico de medida, en este caso el volumen es constante. Es decir, si el volumen no cambia. Yo tengo un sistema a volumen constante. ¿Qué le pasa de acuerdo al primer principio de la termodinámica? ¿Qué pasaría en el sistema? Vamos a suponer, la mejor manera de entender es un sistema émbolo. Yo tengo un émbolo en el que está, es como una jeringa, ¿no? En el que está un gas. Muy bien. A este gas, de acuerdo a ellos, le vamos a dar calor. Muy bien. Le damos calor. Ya sabes que un calor absorbe un cuerpo o un sistema de acuerdo a la masa, al calor específico, en este caso a volumen constante, y depende de la temperatura. Muy bien. Adicionalmente a esto, si absorbe calor, ¿qué debería pasar? Al absorber calor el sistema, debería subir la temperatura. Una de las cosas, porque va a agitar. Y si agita y ya sube la temperatura, debería moverse el pistón. Pero si el pistón no se mueve, se le mantiene estable, es decir, no cambia el volumen, aumenta la presión, aumenta la presión. Entonces, si no hay cambio de volumen, no hay trabajo realizado sobre el pistón. El gas no realiza ningún trabajo. Absorbe calor, no realiza ningún trabajo. Conclusión, todo el calor que absorbe el sistema sirve para variar la energía interna. Cuando hablamos de variar la energía interna, estamos hablando de que obviamente agitar las moléculas y a la vez incrementar la temperatura. Cuando hablamos de incremento de energía, hablamos por ende incremento de temperatura de un sistema. Y obviamente aquí podemos hacer el análisis en función de la ley de, ¿con qué ley es a volumen constante? ¿Cuál es la ley de los gases? Una de las leyes a volumen constante, ¿cuál de las leyes establece? ¿Cuál ley es esa? ¿Qué fue? ¿Cuál de la ley de los gases, cuál de las leyes establece a volumen constante? Preguntémosle al presidente a ver quién es presidente. ¿El presidente o presidente? A ver, que me conteste. ¿Quién es el presidente? Presidente o presidenta. Pongámonos un cero. Dime, Titi. No es la ley. Tú lo acabas de decir, no es la ley de Están adivinando. Ley de Gay-Lussac. Un proceso a volumen constante. ¿Qué pasa? Por eso, bueno. ¿Quién es el presidente? ¿No es Basurto? Pamela. Pamela. A ver. Pamela Basurto.
Parece que tienen problemas con el micrófono, pero Bien, siguiente proceso. Veamos un proceso adiabático. Ya dijimos que una pared o un proceso adiabático es aquel que no permite el intercambio de calor entre el sistema y el alrededor o el entorno. Yo puedo tener un sistema gas, por supuesto, igual, en un cilindro, pero no le vamos a dar calor. Pero queremos que si no le damos calor, voy a suponer que aquí yo tengo un sistema, no le damos calor ni lo quitamos. Bien, si no hay calor que se dé, es un proceso adiabático, no recibe, no cede calor es cero. Por lo tanto, la conclusión, si esto es cero, la conclusión que tengo es que la energía interna puede variar por medio del trabajo. Yo podría, al revés, comprimir, si quiero estiro, ¿ya? Vamos a suponer que aquí está tiene temperatura. Si yo expando, si el sistema expande, va a haber una disminución de la temperatura, una disminución de la energía interna. Si el pistón, en vez de expandirle, aplico una fuerza y lo comprimo más, lo que va a pasar es que va a aumentar la temperatura. Es decir, que se puede variar la energía interna no por medio del calor, sino por medio de un trabajo. Claro, ese es el fundamento. En este caso, esta es la gráfica que me demuestra que si yo tengo un gas a una presión determinada, a un volumen determinado, al incrementar el volumen, al aumentar el volumen en el sistema, obviamente disminuye la presión. Pero al disminuir la presión, también disminuye la temperatura, es decir, baja la energía interna. Proceso adiabático. Preguntas. Otro proceso es el proceso isotérmico. Un proceso isotérmico, iso igual térmico temperatura, es un proceso a temperatura constante. Obviamente, si no hay cambio en la temperatura, no hay variación de la energía interna. Y era lo que le vengo diciendo. La energía interna, la variación de la energía interna está relacionado a que haya variación de la temperatura. Si no hay variación de la temperatura, no hay variación de la energía interna. Entonces, en este proceso isotérmico puedo considerar a ello. Igual, yo tengo un cilindro que tiene un volumen de gas a una presión determinada. Muy bien. En todo caso, este puede absorber calor. Puede absorber calor y realizar un trabajo. Es decir, absorbe calor. No se calienta el sistema, no se va a calentar, sino que realiza un trabajo. No se calienta porque no varía la energía interna. Entonces, no permite que se caliente. Al realizar un trabajo, incrementa el volumen, por supuesto, pero disminuye la presión. ¿Sí? ¿Qué proceso es un proceso isotérmico? ¿Qué ley es? ¿Qué ley? Ley de Boyle. No he aprendido nada. Entonces, si yo utilizo estas ideas en el primer principio de la termodinámica, puedo establecer que el calor se debe al trabajo realizado sobre el sistema. O, bueno, aquí también me podría poner de otra forma podría poner, el trabajo hecho por el sistema se debe al calor absorbido. También, pongámosle de una vez. Vamos al revés. No sé si se me pierde la animación. ¿Correcto? Quitémosle este mejor. Este como que le entendemos mejor así. El trabajo realizado por el sistema se debe al calor absorbido por el sistema. Calor absorbido nomás. Sistema de...
al calor que absorbe. Mejor que absorbe. Vamos a decir. Ha absorbido él. No me refiero a él, me hablo del sistema. Muy bien. Muy bien. Luego continuaremos. A ver, entonces vamos a salir en este momento, vamos a retirarnos y en unos 3 minutos voy a tomar agua. En 3 minutos nos volvemos a conectar. Enseguida, ustedes ingresan enseguida y nos volvemos a conectar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, chao, luego, 3 minutos. Y regresamos a clase. Chao. Entonces habíamos estado conversando acerca del proceso. This meeting is being recorded. El proceso isotérmico. Entonces ya hemos visto el proceso isotérmico. Obviamente aquí debería utilizar mucho para el análisis la ley de Boyle, ¿no? La ley de Boyle-Marriott. Y eso es obvio, porque de acuerdo a eso, al ser a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Y eso nos dice justamente la gráfica. ¿Sí? Y lo que hemos visto es que en todo caso, en un proceso isotérmico, lo que sucede es que el calor que absorba un sistema va a servir para realizar un trabajo. El sistema realiza el trabajo. Otro de los procesos es el proceso isobárico. Un proceso isobárico, iso igual bárico de presión, a presión constante. En este proceso, obviamente, no va a haber variación de presión, pero sí va a haber variación de la energía del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema, si al sistema le damos calor, obviamente el sistema absorbe calor de acuerdo a su masa, al calor específico a presión constante y cómo cambia la temperatura. Así absorbe calor. Al absorber calor, el sistema realiza un trabajo. El trabajo que realice va a depender de qué presión tenga y cuánto cambie el volumen. Eso va a ser el trabajo realizado por el sistema debido a cómo cambia el volumen. En sentido general, obviamente, si absorbe calor y realiza trabajo a presión constante, obviamente va a haber una variación de la energía interna. Ese es el sentido general. La energía interna va a variar dependiendo de cuánto absorba calor, cuánto sea el calor absorbido y cuánto trabajo se haya realizado. ¿Eh? ¿Cuánto trabajo se haya realizado? Sí. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto nos resume, esta parte hasta cierto punto resume todo lo que acabamos de ver de los procesos isobárico, isocórico, isotérmico y adiabático. ¿Sí? Eso en el caso general para cualquier tipo de proceso.
siempre se va a cumplir aquello, ¿no? Un poco aquí la explicación que acabamos de dar, pero en sentido general, eso es la generalidad que podemos entender. Obviamente, este es un proceso que para su análisis y estudio más general deberíamos utilizar las leyes de los gases, obligatoriamente, porque hablamos de un gas. Preguntas hasta aquí, primera parte. Entonces, hasta aquí vamos dos leyes. El principio, o ley cero o principio cero de la termodinámica, que determina el equilibrio, y el primer principio de la termodinámica, que determina la conservación de la energía. Y hemos visto los procesos. Recuerden que lo que hemos dicho que nos interesa en un sistema termodinámico son los estados, tanto inicial como final. ¿Sí? Hagamos un ejemplo matemático. He querido hacer un ejemplo matemático para que se vea el uso que podemos darle. Se podría haber ampliado un poco más, pero he querido dejarle aquí. Si hubiese dado el volumen inicial, el volumen final, ya puedo utilizar las leyes de los gases, pero como no vamos a utilizar, aunque quisiera de hacerlo, pero bueno. Tengo un recipiente, se calienta 50 gramos de aire a presión constante a una atmósfera, de forma que su temperatura varía de 20 a 70 grados Celsius. ¿Bien? Y el volumen aumenta a 7.5 litros. Entonces tengo, en este caso, me dice a presión constante. Tengo que pensar que es un proceso isobárico a presión de una atmósfera. Una atmósfera, ustedes saben que equivale a 1,013 por 10 a la quinta pascales, o sea, newton por metro cuadrado. Eso es un pascal. Newton por metro cuadrado. Tengo la temperatura inicial, final, todo ello, ¿no? Voy a utilizar la ley de los gases para poder hacer los cálculos. ¿Cuánto varió? 7.5 litros. En metros cúbicos, recuerden que un metro cúbico tiene 1000 litros, entonces metros cúbicos sería así. Queremos saber qué trabajo se realizó, cuánto calor absorbió y cuánta es la energía que ha variado, cuánto ha sido la variación de la energía interna. ¿Correcto? Proceso isobárico. Ya sabemos que un proceso isobárico, obviamente, va a tener un poco la idea de que va a absorber calor que viene del exterior y obviamente se va a expandir. El sistema se va a expandir porque recibe calor. Si calculamos el trabajo realizado en un proceso isobárico, ya dijimos que el trabajo depende de la presión y cuánto cambia el volumen. Aquí no tengo el volumen inicial y final, directamente he puesto el cuánto aumenta nomás. No importa lo que haya, lo que sabemos es que se incrementó el volumen en este valor. Bueno, calculemos. Calculo el valor. Esta es la presión en pascales, una atmósfera. Si fuesen 2 tendría que multiplicar, si fuesen 3 tendría que multiplicar. Bueno, esta es una atmósfera. Newton por metro cuadrado, pascal. Multipliquemos, ¿cuánto da esto? Calcula. Esta es la variación del volumen, ¿no? Cuánto se incrementó el volumen del gas. Con esto podemos calcular cuál es el trabajo realizado. ¿Cuánto da esto? $759,75. ¿Sí? Bueno, aproximadamente 759.8, ¿no es cierto? Joule, la unidad, obviamente en este caso es Joule, porque me queda, aquí tendría Newton sobre metro cuadrado, y si anularía metro cuadrado, me queda Newton metro, me queda Joule. La unidad de trabajo, obviamente, de energía, es Joule. Listo, hemos calculado el trabajo, es la primera cosa que... ¿Cuánto trabajo se realizó? ¿Cuánto calor absorbió? El calor absorbido va a depender, obviamente, de este valor. De cuánto es la masa del gas, cuál es el calor específico a presión constante. De acuerdo a las tablas, el calor específico a presión constante es 1004 por 10 al cubo, Joule por kilogramo grado Celsius. Aquí hay un error en las hojas que con el documento que ustedes tienen, aquí está el kilogramo arriba. Está errado, ¿no? Se me ha pasado. Es Joule por kilogramo grado Celsius, es de abajo el valor. Tengan mucho cuidado. Ya listo, reemplazamos el valor.
La masa es 50 gramos, en kilogramos tenemos 0,050 kilogramos, porque aquí recuerda siempre que las unidades me da la constante, en este caso esa es la constante. Joule, kilogramo, grados Celsius, y obviamente como está en grados Celsius, y vimos que el gas pasaba de 20 a 70 grados Celsius. Eso ya lo sabemos. Entonces, el estado final menos el estado inicial, ¿cuánto nos da este valor? Calculemos. 2510 joules. Ya, Jessica, gracias. Sí, 2510 joules, correcto. Tiene que medirse en las mismas unidades, tanto el calor como el trabajo. No pueden medirse en diferentes unidades. No va a medir el calor en calorías y el trabajo en joule. Ahí, no, tengo que, en todo caso, aplicar el equivalente mecánico. Que recuerda que una caloría equivale a 4,18 o 19 joules. Bueno, listo. Como ya tengo el trabajo que realizó el sistema y el calor que absorbió, puedo utilizar la ecuación del primer principio de la termodinámica. Este es el primer principio. El calor es absorbido, es positivo. El trabajo es realizado por el sistema, es negativo. Ahí está. Esa es la convención que tengo que tomar en cuenta. El calor absorbido y el trabajo realizado por el sistema. Si aquí fuese negativo, el trabajo sería positivo. ¿Sí? Tengo que tomar en cuenta un poco la convención de signo. Listo, ¿cuánto obtenemos de esto? Y algo debe ser, ¿no? $1750,2. Sí, Jessica, correcto. Sí, Jessica, gracias. Sí, 1750 Joule. Esa es la variación. Se incrementó, al ser positivo, dice, se incrementó la energía. Quiere decir que el sistema aumentó la temperatura. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, eso es el fundamento, ¿no? Ahora, vamos a ver el proceso espontáneo y el proceso termodinámico. Hasta aquí hemos analizado la ley 0 y la ley 1. Para hablar de la ley 2, tenemos que hablar un poco de lo que es espontáneo. No. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Si ponemos hielo, lo que te decía, si ponemos hielo en agua, por ejemplo, ya sabemos que el agua le va a dar calor al hielo, ¿no es cierto? No al revés. Entonces hay una direccionalidad en que se transfiere el calor. El calor siempre va del cuerpo caliente al cuerpo frío, de mayor temperatura al de menor temperatura. Es como un cuerpo. Si yo tengo una piedra en la mano y la suelto, la tendencia es que se vaya hacia abajo, no hacia arriba. Espontáneamente, eso es la espontaneidad. Espontáneamente la piedra va a caer, no se va a elevar si yo la suelto. Esa es la espontaneidad. Entonces, a nivel de sistemas termodinámicos, la espontaneidad es que el calor vaya del caliente al frío, ¿sí? Del de mayor temperatura al de menor temperatura. Así debe ser el flujo. No puede ser al contrario. Lo prohíbe la naturaleza. Entonces, esa prohibición aparentemente de esto, podríamos decir que lo establece porque esto es, los procesos reales son irreversibles. Yo no puedo hacer que la piedra regrese. Es decir, si yo la suelto a la piedra cae y no regresa por sí sola. No puede regresar la piedra. Igual el calor, si yo pongo el calor que le cede el agua al hielo, ya no regresa. Son procesos irreversibles. Eso es lo que se habla como un proceso irreversible. ¿Sí? Y para ponerte te voy a poner a nivel también general. Cuando tú mientes es un proceso irreversible. Una mentira que tú hagas es un daño que va a cometer. ¿Sí?
ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Si tú mientes, tú tienes que tener la capacidad de tener buena memoria, porque para tapar esa mentira tienes que hacer y crear otra mentira. Y para tapar esas dos mentiras tienes que crear otra mentira. Por lo tanto, yo suelo decir que el mentiroso tiene que tener buena memoria. Y así mientras 1000 veces, mil mentiras no hacen una verdad, por supuesto. Así de simple. Los procesos son irreversibles. Un daño hecho, no hay vuelta atrás. Si tú, por ejemplo, haces daño con una mentira o un chisme a alguien, es irreversible. El pedir perdón, el pedir disculpas no sirve. No sirve. Con eso no tapas lo hecho. Mucho cuidado, ¿no? Entonces, para relacionar un poco con la vida, el proceso irreversible. Porque si se quiere revertir, tiene que dejar cambios en el sistema. Entonces, en estos cambios en el sistema se puede hacer a nivel de termodinámico, se puede hacer, pero para ello hay que hacer trabajos externos, mucho trabajo externo para revertir aquello. En el caso termodinámico, las máquinas termodinámicas, como la refrigeradora, por ejemplo, se podría hacer. Entendiendo todo esto, podríamos hablar en sentido general de la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es una magnitud que mide el número de microestados para un mismo macroestado de un sistema. Si un sistema tiene un macroestado general, está en cualquier sistema termodinámico, y lo que siempre tiende la entropía es al desorden, es decir, siempre tiende a incrementarse la entropía de cualquier sistema. Te pongo un ejemplo, ¿no? Espontáneamente el universo tiende a aumentar la entropía. ¿Por qué? Porque esa variación de la entropía, este delta S significa variación de la entropía, es proporcional al calor reversible recibido respecto a la temperatura. Entonces, si un cuerpo se calienta, obviamente se agita, y la agitación es obviamente más desorden de las moléculas. Y la naturaleza tiende a ello. El universo tiende a la expansión. De lo que sabemos, el universo cada vez se está expandiendo más. Tiende al desorden, hasta cierto punto, ¿no? Y dentro de ello, obviamente, tiene microestados. Eso lo analizaremos más a fondo el próximo año, ya en tercero de bachillerato. Es importante reconocer este término de entropía, que es una medida de microestados dentro de un macroestado. Es decir, se puede hacer un análisis de un sistema por partes, ¿no? Por partes. Y siempre va a tender al desorden. Entonces, el segundo principio de la termodinámica justamente habla de ello. Nos habla del proceso espontáneo del universo. Entonces, aquí yo puedo tener dos enunciados, pero no le he puesto aquí. Te quiero decir que el segundo principio justamente determina la espontaneidad. El sistema reversible nos prohíbe el proceso contrario. Siempre nos dice, el calor debe transferirse del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Nos da hasta cierto punto el segundo principio, la direccionalidad con que debe ir el calor, con que debe transmitirse la energía. Pero adicionalmente nos dice que esa direccionalidad lo que va a hacer es incrementar la entropía, es decir, incrementar el desorden. Y esto es el enunciado de Clausius que se puede determinar para este principio. No es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. ¿Te das cuenta? Me da la direccionalidad, me dice, no se puede pasar calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Imposible. Es al contrario, nada más. Eso es espontáneo. Otro enunciado, el de Kevin Planck, nos dice, no es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor procedente de un foco y la conversión de este calor en trabajo. Esto obviamente se aplica en lo que son las máquinas térmicas. Como te dije, no vamos a profundizar mucho. Por ahora, lo que quiero es solamente que reconozcan, que sepan de qué se trata, ¿no? Justo, las máquinas térmicas, entonces, eso,
Recuerda que una máquina térmica puede hacer el proceso al revés, es decir, tú pones en el refrigerador, en el congelador, una congeladora, tú pones un vaso con agua a temperatura ambiente y tú vas a darte cuenta que obviamente luego se enfría. El trabajo que hace el refrigerador es justamente lo contrario, ¿no? Poder ceder de la parte interna que está frío, mandar al exterior que está caliente, es decir, lo contrario. Pero para ello se necesita una máquina térmica. Se necesita un compresor que haga ese trabajo. Espontáneamente no puede hacerse eso, pero por medio de una maquinaria, sí. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Sería bueno profundizar. Esto es para hablar semanas y semanas, pero entonces solamente quiero que tengas una idea. Y las máquinas térmicas tienen un rendimiento de acuerdo al trabajo que realizan, al calor que absorben. Y el tercer principio de la termodinámica, y el último, es el cuarto, tercera ley de la termodinámica, en cambio, nos da justamente esta relación de que la entropía de un sistema se aproxima a un valor constante. Tiende al aumento, siempre tiende a aumentar, pero aproximar a un valor constante. Así como la temperatura se aproxima al cero absoluto. Es decir, se puede bajar la temperatura a un sistema, a un cuerpo, tanto, aproximarle al cero absoluto, pero absolutamente no se va a llegar al cero. Entonces, el tercer principio lo que nos hace es limitar y nos dice, el cero absoluto no puede alcanzarse por ningún procedimiento que conste de números infinitos de pasos. Es posible acercarse indefinidamente al cero absoluto, pero nunca llegar a él. En el cero absoluto, el sistema tiene la mínima energía posible. Por lo tanto, tampoco puede llegar allá ningún sistema. Esto en ciencia es fundamental. Algunos de ustedes van a estudiar después ciencia. Esto es fundamental y a nivel de ciencia para las aplicaciones que se están dando en la actualidad. Estos han sido los 4 principios de la termodinámica jóvenes. Preguntas hasta aquí. Este es el trabajo o el deber. Aquí ha habido un error. A ver, aquí se me ha ido, aquí les he puesto a ustedes disminuye. No es disminuye, aquí es aumenta, ¿no? Esa es la palabra propia. Aumenta, tomarán en cuenta ello. Aumenta, porque vamos a hacer igualito al que. El deber de ustedes es el 1, es el 2, y el 3 y el 6. El 4 y el 5 no lo van a hacer. ¿Me entendieron? 1, 2, 3 y 6. El 4 y el 5 no. ¿Alguna pregunta? Por si acaso algunos no están claros. La tarea es manuscrita. No tiene validez si es la computadora. No tiene validez. Te va a poner 0. No voy a recibir nuevamente trabajo. Activen cámaras. Repito, no es todo el deber. El 1, 2, 3, el 4 y el 5 no lo van a hacer. Los otros sí. Y sobre todo esto que acabamos de hablar y el resumen que hicimos la semana anterior, sobre todo lo demás que habíamos hablado, ya para ir terminando, en la termodinámica hemos visto qué es la termodinámica, ¿cierto? ¿Qué estudia la termodinámica? Hemos analizado lo que son los sistemas termodinámicos, hemos hablado de las variables termodinámicas, hemos visto los efectos del calor para aumentar la temperatura, para dilatar, para variar de estado. Ahí hemos hablado de la dilatación, hemos hablado de la transferencia de calor, las 3 formas de transferencia del calor. Hemos hablado obviamente de cómo el calor se absorbe y se puede cambiar de fase a un sistema. Y adicionalmente lo que hemos visto en esta clase. Se podría seguir estudiando, yo podría seguir avanzando y avanzando, pero nos limitamos justamente por, me parece que si no me tocaría enseñar a mí la ley de los gases y esta, no, ya vamos a quedar. Luego de esto, entonces ustedes tienen que terminar el trabajo el día viernes, tienen que hacer el trabajo. El día miércoles tenemos clase y
obviamente la evaluación tendrán ustedes el día, no sé si miércoles o viernes después. Y de ahí, la próxima semana, el día 2 de junio, ya empezamos con nuevos temas. Energía eléctrica. ¿Sí? Un gusto, chicos. Si no tienen, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos, chicas. ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta? Voy a hacer una captura de pantalla. Que no tome listo. Voy a hacer otra captura. Aquí no lo veo. Listo, chicos. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia que dar? ¿Ah? Bueno, entonces les dejo para que revisen, vayan ustedes ya empezando a hacer el